Doctor, primero Mucho que nada, gusto. vamos a analizar en esta entrevista la situación en América Latina, sobre todo en Sudamérica, con todos estos conflictos políticos y sociales que tenemos. Pero primero que nada, y vamos a ver si resolvemos este cuestionamiento y debate que se ha dado desde el día domingo hasta acá. Para usted, doctor, ¿hubo o no hubo golpe de Estado en Bolivia? Bueno, buenos días, Omar. Mire, para responder a eso, lo primero, claro, hay que partir de qué definimos como un golpe de Estado, ¿no? Porque ahí, en eso mismo ya hay discusión. También hay discusión en esta tipología, ¿no? Este debate nuevo que se ha abierto, de si podemos diferenciar entre golpes de Estado tradicionales, golpes de Estado blandos, golpes de Estado que tienen esta aparente solución institucional, pero que en el fondo estaría, digamos, viciado por el mismo interés o fin de los anteriores. O sea, me parece que es un debate que hay que hacerlo, que es complejo, y que reducirlo a si hubo golpe o no hubo golpe puede ser cuestionado. A mi modo de ver, si definimos un golpe de Estado como, por poner una definición mínima, ¿no?, una interrupción inconstitucional de un mandato, que para mí lo mínimo, lo esencial de un golpe de Estado es eso, yo creo que sí hay ciertas irregularidades en el caso de Bolivia que sí nos podría permitir hablar de golpe de Estado, de interrupción inconstitucional, etcétera. Pero ojo, porque por el otro lado también hay razones para enmarcar esto en, digamos, ustedes han visto que el Tribunal Constitucional de Bolivia le ha dado cierta salida o cierto aval, ¿no?, cierta legitimidad por la vía constitucional a esta extraña sucesión, ¿no?, que hemos vivido en estos días por este vacío, renuncia del propio Evo Morales, ¿no? Claro. Entonces, insisto, o sea, para mí sí las condiciones son un poco anormales, hay una cierta presión o interrupción a pesar de la renuncia de Evo, pero creo que también hay que ver los argumentos del otro lado y ver un poco la historia y el contexto de estas crisis político-institucionales que tanto atraviesan América Latina, ¿no? Doctor García, mucho gusto, Luisa Delgadillo. Usted mucho gusto. Ha descrito un poco su lectura o su percepción de lo que ocurre en Bolivia. ¿Qué pasa en Chile, en cambio? ¿Podría tratarse del denominado golpe blando? Mire, yo creo que para abordar esta complejidad de lo que vivimos de movilizaciones, de crisis políticas en América Latina, yo creo que hay tres variables o tres aristas que son fundamentales, ¿ok? O sea, la primera diría que es un poco el contexto local, ¿no? Y en el contexto local me refiero a cómo influye ahí los factores socioeconómicos, el descontento social, descontento político. Ahí vemos un factor común, por ejemplo, muy claro, ¿no?, en lo que pasó en Ecuador y en Chile, que es un tema de descontento socioeconómico que explota por una medida muy concreta, ¿no?, y eso se convierte ahí pues en una especie de convulsión social y político. Pero hay que diferenciarlo, por ejemplo, del caso de Perú mismo, que hace tiempo tuvo ahí una serie de protestas, pero más ligadas a lo institucional, a la corrupción, o sea, sin cuestionarse tanto el modelo socioeconómico, ¿no?, del país. Y el tema de Bolivia, por ejemplo, o sea, el tema de Bolivia no es un reclamo socioeconómico en principio, o sea, no es lo que dispara el conflicto. De hecho, todos estos días se ha hablado que Bolivia se ha alabado, ¿no?, ese modelo de gestión en lo económico y lo social del propio Evo Morales, pero ahí parece que hay una especie de cansancio, ¿no?, de descontento por todo este periodo largo de gobierno de Evo Morales, que tiene que ver más con este cuestionamiento en el pacto institucional, el cuestionamiento de las propias elecciones, etcétera. Entonces, me parece muy importante diferenciar esto, ¿no?, esta arista local, luego lo que es la arista regional o internacional, como ustedes quieran llamarlo, sí, que aquí es donde habría que hablar de qué bloques de poder regionales o internacionales están actuando coordinadamente o no, o están azuzando o interviniendo de alguna manera
para volcar estas protestas a su favor, ¿no? El dos ejemplo puntualizaciones, de sí. De estas dos puntualizaciones, claro. Doctor García. La primera, a propósito de lo que usted está señalando, ¿usted se atrevería a decirnos si tiene ya identificados quiénes son esos países o quiénes son esos grupos externos que están incidiendo en los países sudamericanos para propiciar esta inestabilidad que en el caso de Bolivia ha terminado, según señala usted, con un claro golpe de Estado? O sea, a ver, aquí hay dos lecturas, ¿no? Siempre, dependiendo un poco de dónde venga esa lectura. La lectura, por ejemplo, de lo que ha sido todo el grupo de Lima, ¿no? Todo el bloque más, podríamos decir, de derecha, bajo la influencia de Estados Unidos, todos ellos han hecho una lectura más o menos conjunta de que la mayor parte de la convulsión social vivida en estos días y semanas viene azuzada por esta especie de conspiración castrochavista, bueno, dependiendo un poco los matices en cada contexto, pero en el fondo la idea sería que hay cierta influencia de Venezuela porque le interesa recuperar un poco ese poder o esa influencia hegemónica que hace tiempo tuvo en la región, ¿no? Sí. Por el otro lado, más bien por estas fuerzas de izquierda, progresistas, que ahora pues parece que cobran cierto vigor ahí en estas instituciones como el Foro de Puebla y demás, ellos hacen una lectura inversa, ¿no? Ellos dicen que lo que está sucediendo es que los clásicos intereses norteamericanos, que antes eran mucho más evidentes en el término de los golpes de Estado también, ¿no? Había intervenciones militares, había una deposición clara del presidente que se sustituía por otro, pero ellos dicen que al final estas crisis políticas están azuzadas por ese mismo interés, ¿no? Geopolítico por parte de, sobre todo, de Estados Unidos, que es el que impide que se resuelva todo bajo un marco de normalidad o convivencia interna. El claro ejemplo sería Bolivia y Venezuela. Doctor, ¿no? García, sin embargo, ¿podríamos insistir en pensar que se trató de un golpe de Estado en Bolivia cuando, a través de un referéndum, el pueblo boliviano le ordenó, le dispuso, porque ahí se pronunció el pueblo de Bolivia, al señor Evo Morales, que no vuelva a candidatizarse, que ya no quería que vaya a una reelección? Y sin embargo, él torció esa voluntad popular y quiso imponerse por la fuerza como candidato y luego, de acuerdo al informe de la OEA, mediante irregularidades y triquiñuelas y fraude, ganar e imponerse como presidente. Sí, claro, o sea, a ver, es que efectivamente yo separaría las dos cosas, ¿no? El descontento contra el propio Evo Morales y la fragilidad institucional que hemos visto en las últimas semanas, o sea, viene azuzado por ese mismo manejo que usted menciona en torno al tema de la reelección. El pueblo le dijo que no quería reelección y él lo que hizo pues fue un poco la triquiñuela institucional de a través luego de la Corte misma, que avalara que se pudiera candidatizar. Eso obviamente ya genera un clima de desconfianza, genera un clima ya que propicia que haya estos escenarios de mayor desconfianza, convulsión y demás, y ahí lo que creo yo que azuzó definitivamente esto fue el mal manejo de lo que es las elecciones pasadas. No solo mal manejo, hay denuncia de irregularidades, ¿no? Sí, doctor, ¿puede haber democracia en un país con alguien que apunta o quiere estar 20, 25, 30 años en el poder porque se cree el predestinado, el elegido, el ungido? Depende cómo lo haga, porque yo le voy a poner un ejemplo. En Europa tenemos gobiernos, y yo que soy español, como ustedes saben, yo vengo de un país donde Felipe González pues fue presidente, si no me equivoco, durante 14 años seguidos. Tenemos el ejemplo de la señora Merkel, tenemos varios ejemplos allá de gobiernos o líderes, ¿no?, del gobierno que han durado mucho, pero que no necesariamente significa autoritarismo o perpetuarse en el poder. El problema de fondo no es cuánto dura un gobierno o no, el problema de fondo es cómo, en qué se basa ese gobierno, en qué legitimidad social e institucional se basa para mantener el poder. Mientras haya un pacto social institucional claro, avalado por los actores políticos, institucionales y por la propia sociedad, mientras las normas estén claras y se cumplan, yo no creo que ese sea el problema. El problema es cuando sucede
lo que sucede en Bolivia, lo que sucedió en Venezuela y lo que probablemente sucedió también en Ecuador, donde no hay un consenso, una transparencia y una confianza clara a nivel institucional, a nivel de marcar y respetar las reglas del juego, y eso por lo tanto se convierte en un desencanto que termina protestando contra el gobierno de turno. Perfecto. ¿No? Doctor García, le saluda nuevamente Omar Jaén. Para ir cercando ya el tema y la conversación, anclémonos en la situación ecuatoriana. Estamos en una semana clave desde el punto de vista político y económico. Vemos que hay una asamblea en donde se analiza el archivo de una ley económica urgente. Hay acusaciones de que el oficialismo, a través de Daniel Mendoza, está dilatando el proceso para que pase por el Ministerio de la Ley. En el caso de que no se apruebe esta ley económica urgente, va a haber un hueco fiscal de 700 millones a partir de enero del 2020. Tenemos un gobierno que recién sale de las manifestaciones, tenemos a unas Fuerzas Armadas que en cada momento que pueda tener un micrófono advierte, entre comillas, que no va a permitir sedición en el país. ¿Cómo está la situación en Ecuador? ¿Le queda margen de acción política al gobierno? Ya vemos que el Partido Social Cristiano y a través de su líder Jaime Nebot también está marcando diferencias ya del gobierno, inclusive ayer una asambleísta socialcristiana fue la que anunció el juicio político a María Paula Romo. ¿Cómo vemos la situación y cómo queda parado el gobierno nacional? Bueno, o sea, creo que lo que vivimos estos días es un poco ese reflejo de un gobierno que para mí está clínicamente muerto, o sea, aunque parezca paradójico, ¿no? Porque está clínicamente muerto, pero a la vez hay aparente calma, ¿no? En lo que es el funcionamiento diario, económico, institucional. A ver, yo digo, esto, lo que está sucediendo con esta misma ley, es un reflejo de todo esto que llevamos viviendo los 2 últimos años. No hay un rumbo, no hay un gobierno fuerte que tenga siquiera un rumbo, una planificación, como decía un amigo mío, Ecuador se planifica para la semana entrante, ¿no? O sea, yo siento que estamos viviendo un país así, sin rumbo, sin planificación, donde los poderes o aliados que sostienen aparentemente al gobierno juegan un poco con ese doble juego, ¿no? De por un lado o en ciertas acciones te apoyo y en otras no. Donde se están desmarcando ahora más claramente es en este tema que comentas, Omar, en el tema de la propia ley, donde quieren obviamente separarse, ¿no?, del desgaste que esto va a provocar al gobierno, y ya hemos visto ahí fuertes críticas desde hace tiempo, ¿no? En el caso de los socialcristianos, uno escuchaba ahí a Henry Cucalón, a varios por ahí, y desde hace tiempo tienen el propio Nebot, ¿no? Tienen un enfoque crítico, pero a la vez son los que también apoyan en cierto grado la gobernabilidad o la estabilidad aparente, ¿no? Y luego, ¿qué te podría decir? O sea, creo que esto está atravesado también por los cálculos ya del año preelectoral que va a entrar. Esto, al final, el gobierno depende de la agenda ya comprometida con el FMI, hay que pagar diezmos. Entonces, al final, la conclusión de esto para mí es que hay una tensa calma, que yo no creo que ya se haya resuelto ese conflicto que vivimos, y es impredecible cómo va a evolucionar esto y si puede volver a estallar y de qué manera, ¿no? ¿Cómo está el economista? Le saluda doctor García. ¿Cómo está? Le saluda Steven Macías. Estoy aquí escuchándolo muy detenidamente y me surge una duda, ¿no? O sea, aparentemente entonces estos diálogos que se están dando entre la CONAIE con el gobierno y con el aval, ¿no?, de organismos internacionales y todo lo demás, ¿van a fracasar? O sea, a mí me da esa impresión con todo lo que está ocurriendo también y aparte de lo que del análisis que usted está haciendo. Sí, yo la verdad creo que esto es un reflejo un poco que sintetiza la conversación que hemos tenido. Ese diálogo que se dio aquel domingo, ¿no?, que todos estábamos pegados al televisor, me parece que adolece de los mismos vicios que vemos en la región, y no desde ahora, sino desde hace muchos años. Es decir, no hay un pacto social institucional y no hay confianza entre los actores. Allí se acordó elaborar un nuevo decreto, se acordó establecer una mesa de diálogo, y desde el día siguiente o 2 días después de eso, hemos visto un tira y afloja continuo entre la CONAIE y el gobierno. Hemos visto todo este tema de judicialización también, ¿no?, de las protestas.
O sea, no hay confianza, no hay acuerdo. Al final es como que los actores se obligaron a sentarse ahí, ¿no? A apaciguar un poco ese estado de convulsión y protestas, pero cabe preguntarse si realmente ellos mismos se lo creyeron, lo que acordaron ahí, porque lo que vemos a día de hoy es que no hay un consenso, ya no solo en lo programático o lo que es una ley, un decreto, sino ni siquiera hay un reconocimiento del otro, ¿no? Si ustedes ven este tira floja entre la CONAIE y el gobierno, yo siento que no hay un reconocimiento, no hay una legitimidad que les permita a los dos seguir una agenda mínima, ¿no? Y continua para llegar a acuerdos sociales y duraderos. Entonces, creo que es todo tan frágil que por eso este término le oí a Juan Pazimiño, ¿no? El historiador, este término de tensa calma, o sea, es una calma aparente, pero como lo estructural no se ha resuelto, yo siento que en cualquier momento, y ojalá que no, porque nadie lo quiere, o por lo menos yo, pero yo siento que en cualquier momento esto puede volver a calentarse todo otra vez, ¿no?